Hoy estoy un poquito triste, mi amor. En la fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Voy buscando tu mirada de gato, urubú llegando. En la fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Y yo, que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá, oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Y saben que me siento bien, los fantasmas de la fora no me atacan, porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor. Y no es una contradicción, oh no, no, yeah. Hoy estoy un poquito triste cuando no. En la fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Y yo, que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá, oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Y saben que me siento bien, los fantasmas de la fora no me atacan, porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor. Y no es una contradicción, no, 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 yeah. Estamos de vuelta acá en la estrategia del Caracol después de haber escuchado esos dos temas de banda Allende los Andes, que era Loquero y Lo Ingobernable. Estamos en el locutorio con un compa que ya lo presentamos antes de ir a la pausa musical, y que nos viene a contar un poco de un libro que está por publicar, que habla de la vanguardia organizada del pueblo. Así que ahora vamos a entrar con ese tema. Bueno, ¿vieron este afiche que se hizo? ¿Cierto? Dice, si no aprendemos a luchar juntos, nos matarán por separado. Mi vivencia en la vanguardia organizada del pueblo. Yo cuando la leí dije, esto no es de la voz, esto es del Che. Al tiro hice la aclaración. No, pero buscando, y a propósito de lo que había publicado el compa acá, había una frase como una bofetada, digo yo, para los años 90, donde era todo ahí bastante más dogmático. Y bueno, esta frase dice, la subversión debe hacerse con delincuentes, porque son los únicos no comprometidos con el sistema. Los obreros luchan solamente por aumentos de sueldo, y los estudiantes son pequeños burgueses jugando a la política. En el AMPA está la cuna de la revolución. Bueno, esto lo dijo Ronald Rivera, fundador de la VOR. Estamos acá con el Pepa y vamos a partir hablando... Ay, perdón, con el Felipe que... Pero no, está como quiera, no hay problema. ¿Qué es la VOR? A ver, A ver, ¿cómo empezar esto? Por varios lados, o sea, partamos por lo principio. BOP es la sigla de Vanguardia Organizada del Pueblo, un grupo de izquierda que nace el año 69, más o menos, en Santiago. ¿Viste? Tiene varias cosas, porque es un grupo que sale desde el lado del MIR, principalmente. Surge desde adentro del MIR y también con gente que se separa de la juventud comunista, de la juventud socialista, por esos años.
Entendamos también que eran esos años, digamos, de politización constante, de hartos grupos de izquierda y también harta gente que va rompiendo con sus propias organizaciones, que van rompiendo con la Juventud Comunista, que van rompiendo con los socialistas, lo empiezan a encontrar más amarillo, más cosas así. Todo esto también pensando en la vía electoral ya con Allende, empezando a proponerlo. Y hay gente que se empieza a sentir que quiere ir por más. Ya, pero cuando nace, por ejemplo, la BOP que tú me dices nace el año 69, si yo pienso que el triunfo de todo este proyecto de Allende, que finalmente el año 70, Claro. la BOP con estos integrantes que eran de la Juventud Socialista, Comunista y del MIR, ¿ellos apoyan esta unidad popular? ¿O ellos nunca, digamos, ceden de participar en este proceso, digamos, de esta revolución socialista? Claro, es que llega la Unidad Popular y ellos la ven con cierto resquemor. Ya. Ven finalmente como ya viene la Unidad Popular, Salvador Allende, ya, pero acá la cuestión es lucha armada. Ellos plantean eso, de que finalmente se llega, digamos, a la revolución a través de la lucha armada. Y ellos están mirando, por ejemplo, a los Tupamaros, están mirando mucho a ellos. Y dice, es que finalmente les parecía que que quedaba chico el proyecto de la Unidad Popular, que era poco, que era inconcluso y que estaba generalmente atado con la derecha todavía, con la democracia cristiana en muchos proyectos, no podía como concretar el tema. No veían la revolución en la Unidad Popular, y la Unidad Popular tampoco era la revolución. Y eso puede ser medio polémico, pero no lo era. Claro, porque si yo pienso en la lucha armada, pienso en un partido comunista que hablaba de la lucha del poder a través de un proceso, claro, Allende pero eso lo es lleva, claro. Sí, Claro, pero en los 60 ellos estaban planeando la vía electoral. Ese era el tema como de los comunistas, por ejemplo, los socialistas. Porque tenéis Claro. la revolución cubana que triunfa en el 59 con las armas, y de ahí todas las alertas y también el contagio y decir, oye, es posible a través de una revolución armada destruir al imperio, conquistar Claro. nuestras demandas, y después empieza en el caso chileno a posicionarse este discurso reformista de encauzar estas demandas populares y estas luchas por socialismo, pero desde la vía electoral. Claro, Entonces, desde ahí también muchas fuerzas se fueron a apoyar, fueron cooptadas por esta idea de la unidad popular, de la vía chilena al socialismo a través de la vía electoral. Y hay muchos que empiezan dentro de eso también no son los únicos que se salen del MIR y que empiezan a decir, oye, pero esto ya puede ser, pero ¿qué viene después también? Porque Y después, no va a ser, claro. No va a ser, o sea, claro, el hecho de que sea a través de la vía electoral y que se legitime, no quiere decir que la derecha no vaya a reaccionar, ni que incluso Estados Unidos atrás no empieza a mover sus hilos, porque siempre el discurso fue, no, contra las armas hay que luchar, unamos, ¿no? Pero ahora están haciendo el planteamiento a través de la vía electoral. Pero si yo pienso en esta declaración, por ejemplo, que hace, a lo mejor súper incendiaria, pero en el fondo podéis sacar línea de que finalmente alguien que dice que la subversión debe hacerse con delincuentes, porque no están comprometidos con el sistema, habla también de los obreros que luchan solamente por sus aumentos de sueldo y que los estudiantes serían pequeños burgueses jugando a la política. Dice, en el AMPA está la cuna de la revolución. Entonces, un poco esta gente que se integra, pregunto, porque no sé nada de la voz, ¿cómo saberlo? Pero esta gente que es del MIR, que es del socialista, que es comunista, se desnuda un poco de estas creencias, de esta ideología. La voz plantea un camino, la lucha armada, ¿bajo qué fundamento? No, la VOP sigue siendo, se define marxista-leninista. Es marxista-leninista. Pero tiene integrantes anarquistas, socialistas, algunos medio ecologistas, y la VOP es como una especie de mezcla, si se quiere decir, de todos los marginados o de los más radicales de todos estos grupos, de los partidos, del MIR incluso, de toda esa gente. Y en ese contexto esto... Claro, esa declaración yo la busqué, la he buscado, he investigado, diga, ¿de dónde sale? Claro, y generalmente la pillo en diarios de derecha, no la he pillado como en un documento propio de la VOP. Eso ya uno lo pone un poco en duda. Pero lo que hace alusión es como, más que a la delincuencia propiamente tal, sino es como al bajo pueblo, si se quiere decir. ¿Sí? Porque entendamos de que estaba el MIR muy con el rollo estudiantil, universitario, con el rollo medio hasta pequeño burgués, ¿cachai? Claro. Pero, por ejemplo, Ronald Rivera, ¿quién es? Ronald Rivera, que acá lo podemos mezclar con el libro, que es lo interesante del tema. Ronald Rivera es uno de los hermanos fundadores de la VOP, Ronald y Arturo Rivera. Joven que se mete a la Juventud Comunista a temprana edad, 14, 15 años. De ahí se va de la Juventud Comunista, ingresa al MIR
Y en el MIR empieza a notar, digamos, de que hay un tema con la dirigencia que está generalmente en manos de la pequeña burguesía, de estudiantes, de cabras. Y ahí él empieza a ver crítica y empieza a decir, ya, hagamos un grupo autónomo, hagamos un grupo nosotros, con chicos de ahí y gente de otros grupos. Y forma la Vanguardia Organizada del Pueblo, que empiezan a hacer expropiaciones. Acordémonos que el MIR en los 70 hacía expropiaciones también antes. Empieza en paralelo, se lanza como la campaña de Allende, gana Allende, el MIR deja de hacer expropiaciones y dice, ya nos vamos a enfocar en la población, toma de terreno, en temas como más abiertos. Y la BOP dice, no, acá hay que seguir haciendo, digamos, expropiaciones, hay que seguir teniendo armas, digamos, para defenderse, lo que decía la compañera, en caso de una intervención armada de la derecha y todo eso, y acá hay que seguir. Y acá finalmente el Estado no se ha roto. Finalmente el orden como lo conocemos pudo haber cambiado algunas cosas, pero la policía seguía reprimiendo, pero seguían habiendo presos. Ahí hay todo un tema que es bien interesante. Finalmente la BOP lo que muestra es cómo la Unidad Popular tampoco cambió tanto. Y cómo dentro de ese contexto en que, no sé, dentro de la administración de Allende, igual han habido asesinatos y enfrentamientos de brigadistas, de gente que está pintando, igual hay un enfrentamiento y aparecen compañeros o compañeras que fueron asesinadas y que ellos empiezan a decir, pucha, relacionándolo con lo que dice acá el compa, no ha cambiado mucho. Y lo otro, por lo menos lo que yo he leído y he investigado, es que también algunos de ellos tuvieron una experiencia por las prisiones antes de la llegada de Allende. Entonces también eso marca un poco, si bien claro, la frase, no hay ningún documento como emanado por la voz en donde ellos manifiestan abiertamente esta cita que la serie leía, pero sí se puede entender desde la experiencia de algunos de sus integrantes de haber pasado por la prisión y haber comparado estas realidades de con quién nos organizamos en la organización, supongamos, del MIR, con este tipo de gente. Sin embargo, quien está en las prisiones está este tipo de personas que efectivamente no tienen nada que perder porque viven toda lo descarnado que puede ser el sistema, la opresión, el ordenamiento de clases, y de ahí también salen algunos que se politizan y que pasan a formar parte de la voz y que son compañeros de fila posteriormente, cuando en el 70 Allende, algunos prisioneros que cayeron durante el gobierno de Montalva son indultados y salen. Y ahí se da como, a raíz de esa experiencia, un poco se podría decir como este replanteamiento o el sumar estos elementos que no son de la pequeña burguesía, no son estudiantes, no vienen quizás de cordones industriales, sino que vienen de otros. La BOP hacía la crítica, digamos, a estos grupos de izquierda de que eran generalmente, no había proletarios, los proletarios eran la base. Y la BOP dice, planteemos un grupo solamente proletario, hecho por pueblo finalmente. Esa es como una de las consignas, que la BOP la forma puro pueblo. Oye, para la BOP Allende era un reformista. Allende era un reformista, ¿verdad? Y para varios también, en otros tiempos. Sí, incluso yo creo que para miembros del MIR también era un reformista. El MIR tuvo una mirada más amigable con la Unidad Popular, pero ellos también tenían una crítica a cómo se estaba llevando el proceso revolucionario, esta revolución que románticamente le llaman con vino tinto y empanada. Sí, lo interesante del grupo es que nos lleva a cuestionarnos, digamos, cómo fue la Unidad Popular, que ya después de la dictadura se hace como una idea como romántica de que era todo bien, y cuando uno empieza a ver, digamos, la experiencia de este grupo tiene una evaluación completamente distinta, de que acá se seguía manteniendo el capitalismo, se seguía manteniendo cierto orden, de que había cambiado alguna forma, alguna cosa, pero acá había que seguir luchando. Y significaba expropiar, hacía mucha expropiación, por ejemplo, de dólares, que era plata que empezaba a circular los gringos. Era finalmente como continuar la lucha armada, porque esto no se había hecho la revolución. Oye, ¿la BOP tenía presencia en el campesinado? En campesinados no, Sí. tenía una toma de terreno que habían campesinos, claro, pero no sé si una franja No, de pero este campesinos. trabajo de los fondos, porque cuando viajé al sur había todavía mucha vivencia, mucha memoria de este trabajo en los fondos, no sé, Papacañerí, Peliquille, Claro, sí. como todo ese lado de Neltume, que el MIR tenía harta presencia. Pero claro, por eso también hay que entender que la BOP es un grupo minoritario. Eso también hay que partir de base, que es poca gente en comparación al MIR, que era una estructura a nivel nacional. La BOP es un pequeño grupo que se empieza a autonomizar, urbano. sí, principalmente urbano, completamente urbano, asalto a banco, y ahí lo interesante, que es como lo que quería hacer un poco el nexo, quizás con lo que estamos hablando antes con Ramiro,
que la BOP, como uno de los actos más conocidos, si se quiere decir, el 8 de junio del 71, ajusticia a Pérez Ujo, que es el ex ministro del Interior de Eduardo Frei, que comandó, digamos, una matanza pobladora en Puerto Montt. Sí, hay una canción también. Hay una canción que me imagino que la vamos a tocar hoy día. Supongo. Bueno, y lo interesante es como el nexo que uno puede hacer, por ejemplo, con Jaime Guzmán con eso. De que son ajusticiamientos a sujetos que son asesinos del pueblo, que son reconocidos represores. ¿Y qué sucede después? Toda la izquierda, cuando la BOP mata a Pérez Ujo, la gran mayoría de la izquierda se lanza contra ellos y lanza una cacería impresionante contra el grupo. Matando a Ronald Rivera, que era como la persona más conocida, encarcelando al resto. ¿Y él lo matan? Y él lo matan el 13 de junio durante la Unidad Popular. Claro. Lo interesante del libro que acá más o menos estamos como presentando, lo que todavía va a salir en octubre, que es... Sí, va a ser en octubre. De ahí vamos a dar todos los tips. Es de que lo escribe la compañera de Ronald Rivera, que es Carlota Vallebona, Natacha conocida, que le tocó vivir como compañera sentimental, como compañera de lucha, todo el proceso de la formación de la BOP hasta la muerte y después las torturas en investigaciones a cargo de la Unidad Popular. Tortura en la Unidad Popular y la dictadura después ya y el exilio. Y es un testimonio en primera persona, si se puede decir, como una novela autobiográfica. Ella es chilena, ahora está en Noruega. Y claro, el libro se gestó, digamos, porque ella tenía el testimonio, nos pudimos contactar y volviendo quizás a lo que se habló antes, también es un cruce generacional. Y claro, se habló de la gente en los 90, la lucha armada en los 80, esa es una generación. Claro. Pero había una generación anterior a eso, ¿sí? Que una vez generalmente acá uno conoce como los viejos del MIR, pero también habían otras experiencias. Sí. Y con otras contradicciones y con otro aprendizaje. Y ella escribe el libro finalmente. Yo la ayudé en algo, en cosas de forma, en algunos datos más históricos, pero la pluma principalmente es de ella. Por eso es un documento como bien interesante y bien a corazón abierto. Cuenta, digamos, cómo empezaron, cómo lo conoció, y después cuenta cómo empezaron, cómo surgieron los asaltos, qué ocurría adentro, cómo fue el ajusticiamiento de Pérez Ujo, qué sintió la gente. Que eso es bien interesante. En varios lados se dice que la gente estaba bien feliz con el ajusticiamiento. Me acuerdo lo que hablaba de Jaime Guzmán, que la gente estaba muy feliz. Claro, la izquierda oficial lo condenaba. Sí, bueno, pero yo creo que eso es política. Yo he visto condenar en términos políticos. Se quiera. Sí, como Boris. Políticamente correcto. La polera de... Sí, puede ser. Yo la otra vez estaba en la casa de una amiga que vive con su abuelo, que su abuelo era como... Es militante comunista, así antiguo. ¿Por qué no habláis aquí para que podáis? Y la verdad es que estaba en la casa de y estaba con el abuelo y se me ocurre hablarle de la BOP al abuelo. ¿Al abuelo le hablaste? Sí. De la BOP? Y el weón me dice, me habláis de esos weones que fueron uno de los culpables de hacerle daño a la Unidad Popular, financiados por la CIA. Sí, que la BOP era financiada. Claro. Bueno. Claro, porque lo que se veía para alguna gente es que la BOP, al hacer acción armada durante el gobierno de Allende, estaba saboteando al gobierno de Allende y por ende tenía que ser de la extrema derecha o de la CIA. Y al matar al ex ministro del Interior de la Democracia Cristiana genera una ruptura en la Unidad Popular, un quiebre, una crisis. Y dice, esto lo tiene que hacer la derecha. Se me imagina que algunos criticaban a Allende por tener mano blanda, digamos, con ellos. Y otros, digamos, encontraban a pesar que no hubo mano blanda, a pesar que Allende lo indulta habían estado presos por unas cosas anteriores, por unos asaltos menores, y cuando Allende asume como presidente lo indulta, pero después ya cuando cometen estos crímenes, por decirlo de algún modo más grandes, la Unidad Popular despliega toda su policía, todo su aparato para perseguirlo y finalmente caen en enfrentamientos. Es interesante la cantidad de represión que mueve, o sea, mueve a los milicos, mueve a investigación, mueve a la policía, y a cargo del operativo de los militares está Pinochet. Por ejemplo. O sea, el comodín, pero que mueve harta energía, digamos, y mata a 2 chicos y al resto los toma preso y herido. ¿Tú crees que estas críticas así desde el punto de vista política hacia el accionar de la BOP es finalmente lo que mantiene en el anonimato todos estos hechos, toda esta experiencia que ellos levantaron? Porque no es conocido. Hay un libro, no es conocido, o sea, yo hace poco empecé a leer el tema de cuando ellos, por ejemplo, hacen este atentado ahí a los Ratti y no es
no es entendible para mucha gente el accionar de la voz. O sea, si no vais más Claro. atrás y no entendís que ellos, no sé, salieron del MIR y que también se declaran marxistas-leninistas, entonces ahí te empiezan como las contradicciones, pero había otros marxistas-leninistas que sí apoyaban al gobierno de la Unidad Popular. Entonces, con todo ese romanticismo, yo creo que es un proceso largo para finalmente declarar a Allende como un reformista. ¿Sabes? Es que, claro, yo creo que la historiografía así como no quiso hablar mucho de la voz porque era incómodo, porque eran distintos, pues no eran No se le sentir también que claro, en el fondo tenían la razón a pe- al inicio de... Claro, es que a pesar que se podían definir como marxistas-leninistas, pero hay que entender el contexto que las guerrillas urbanas en los años, se definen los 60, principios de los 70, todos se definían como marxistas-leninistas, era el rollo de guerrilla urbana. Claro, no, era la tendencia, pero... Era como algo extra, raro. Claro, Así. pero también era un marxismo bien distinto, bien ecléctico, mucho menos dogmático. El mismo tema de sí, los trabajadores decían bien, está bien, pero también vamos a los pobladores, que ahí no pegaba mucho. Hay gente que no tenía como medios productivos, también es interesante meterlo. A los más marginados, de hecho muchos comunicados hablaban como con lenguaje también más quizás como de pueblo, tenía todo un tema con eso. Oye, porque mira, si uno busca en internet, te aparece que ideología ultra izquierda. Y te habla de guevarismo. ¿Eran guevaristas también la voz? La ¿Ya? frase, como empieza el libro, Ah, ¿ya? sí. Y efectivamente es del Che, y claro, es que había también toda la influencia de la Revolución Cubana fue enorme. Más que también de la Revolución Cubana, del Che después yéndose y decir, ya sigamos acá la lucha, esto no para. No nos quedemos en Cuba tranquilos, claro, no basta. Y claro, bueno, Internet también puede decir cualquier cosa, pero tiene también esa influencia de que es necesario llevar la lucha, y mucha gente la voz, gran parte de la plata de los asaltos, como cuenta el libro, que después lo vamos a promocionar bien, dicen que iba para la guerrilla en Bolivia. ¿Verdad? Claro, que estaban trabajando un paso hacia el norte para mandar la plata para allá y tenían alguna especie de contacto con eso. Oye, Era su interés. Y una de las acciones que también hay otro libro que habla sobre el tema del el secuestro de este avión para ir a Cuba, ¿está circunscrito dentro de eso? Ay, ¿dónde fue No, eso? porque ese es un libro esa es una historia como paralela, que surge antes, que es de unos chicos que después entran a la voz. Pero claro, es que por eso es interesante estudiar los 60 y los 70, porque pasan muchas cosas y es muy poco conocido. Y la gente se quedó con todo el tema dictadura y antidictadura. Y eso es una trampa peligrosa, porque si estamos contra la dictadura, quedamos como a favor de la democracia. Y es una trampa, claro. Y en cambio, cuando uno analiza los 60 a los 70, esta gente estaba luchando por la revolución, no estaba luchando contra la dictadura. Y eso es más interesante, a mí me parece más interesante, y tiene como más, tiene otra perspectiva inclusive de visión. Los actos que hacen lo hacen como con otro horizonte, que muchas veces la lucha en los 80 uno puede ver que tenía ciertas cosas como, no sé, no a Pinochet, pero acá era por la revolución. Oye, pero simplemente. ellos estuvieron en estos años que funcionaron, tenían entrenamiento armado. Sí, se sí, preparaban, sí, ¿cómo había era? ¿Tenían preparamiento, sí, ¿sí? columnas, creo que era el ¿Columnas? concepto, Ah, columnas, no cuadros, Ya. columnas. Y sí, efectivamente, había preparación, había entrenamiento como militar, había la discusión que había, que a veces no había tanto entrenamiento político, tanta discusión política, porque ellos decían como, somos de tendencias distintas, porque así que unámonos como en un piso mínimo que es la acción. Y Finalmente, ellos, digamos, de clase social. proletaria, Proletaria. extracción, sí, bajo pueblo, proletaria. Y eso también es lo interesante, porque ellos robaron mucho dinero, había mucho dinero expropiado, asaltaron muchos bancos, muchas casas de cambio, mucho traficante de dólares en la época, y cuando los detienen, cuando los allanan, los chicos se siguen viendo, digamos, no viven con riqueza ni en opulencia, siguen viéndose, son gente, digamos, que no siempre pasó eso, en otros momentos. Y ahí, claro, eso era bien interesante. La plata también la solían pasar a una toma de terreno en la cual estaban trabajando, y al campamento Nueva La Habana. Ellos tenían como trabajo político ahí, tenían harto trabajo político ahí, que era principalmente el MIR, que es lo que más se sabe, pero estos también estaban ahí molestando. Hay un par de gente, la voz que fue de Nueva La Habana, hay harto ahí, como que la gente se portó muy bien después. En el testimonio, en este relato, Carlota Natachi damos cuenta que después tiene que ir por allá y ella va con miedo porque piensa que la gente la va a rechazar por, digamos, toda la represión que generó, mucho allanamiento en la población, y dice que no, que se portaron muy bien los pobladores y La todo bien. gente de Nueva La Habana, nosotros alguna vez tuvimos trabajo por allá y conocimos, y realmente
es como muy de recuperar historia, de reivindicar, de contarte cosas. O sea, esa oralidad está dada, o sea, había una buena escuela ahí. Bien, sí, en el libro narra harto de episodios en Nueva La Habana. Y de hecho, parte de uno de los lanzamientos los queremos hacer allá. Para también reencontrar, viene Natacha, viene desde Noruega en octubre, así que la idea también es reencontrarla con nuevas generaciones, si esa es la idea, sino uno... Oye, entre esos años que funcionó, ¿cuántos militantes encarcelados, cuántos muertos, digamos, destrozan esta organización? ¿Qué pasa? No, la destrozan completamente. Ya. La destroza la Unidad Popular con ¿Quedan toda la otros represión detenidos? completamente. Básicamente mueren 4 personas en total del grupo, ¿Ya? en distintos episodios, pero finalmente son 4 muertos y detenidos más de 20 aproximadamente. Chicas y chicos, Pero mujeres esto, y hombres. detenidos. esto- Año ¿Estos 71, detenidos continúan detenidos posterior a la dictadura? claro. Ah. La mayoría los pilla la dictadura ya presos. Y ahí de hecho las peleas que dan es volver a juntarse con los presos nuevos que van cayendo. Y interesante también toda esa historia porque ellos permanecen presos del año 71 hasta el 73, Ya. llega la dictadura y después continúan presos y son los presos más antiguos, porque tienen 3 años, 2 años más. Ya, pero ellos pasaron a ser detenidos desaparecidos. ¿O No, logran- quedaron todos en prisión y Ya. consiguieron salir al exilio. Realmente a Noruega, Suiza, año 87, por ahí. Lograron salir. Más o menos. Creo que de las dos. Sí. Ahí habría que ver más Es que no la es- precisión. No es tanta la figura que se daba como en los primeros años en la dictadura, el extrañamiento. El extrañamiento más... Ya, al se final nego- con los se 90, ¿o no? Se negoció 91, 92. Ahí empiezan a conmutarse, sobre todo a presos de la cárcel pública, esta salida del extrañamiento por la presencia que tenía la comunidad internacional en este muñequeo con las leyes cumplidas. Donde también le debemos eso al Partido Comunista, que hizo la diferencia entre presos por conciencia y de sangre. Claro, y presos de sangre. O sea, eso determinó cuál era la salida que tú pudieras tener o no. Sí, lo interesante del grupo, insisto, es como mostrar la represión por un lado de la Unidad Popular y mostrar que había gente que estaba combatiendo eso. Desde la izquierda, no desde la derecha, no desde, no sé, Patria y Libertad, que ahora está como de moda, sino que había gente que también, y que es válido el cuestionamiento que hacen ellos al gobierno de la Unidad Popular. Porque muchos de los discursos que se usan contra ellos los podemos ver ahora cuando se critica, no sé, en las manifestaciones, que son infiltrados, que los encapuchados son pagados por la derecha. Finalmente opera la misma mecánica. Y yo creo que eso es como interesante que quede claro. O sea, que finalmente parte de la criminalización también es invisibilizar o mentir o falsificar sobre el otro. Que es cuando no tiene argumentos, cuando no sabe qué hacer, claro, descalificar y olvidar. Porque eso es lo terrible que ha pasado con este grupo, con esta experiencia de varios compañeros que fueron descalificados, después olvidados, y evidentemente ya después en los 70 decir yo era la BOP, tenías quizás cierto, ya, pero que te pagó la CIA, te pagó la derecha, y es una experiencia valiosa, hay documentos de ello, hay escritos de ello, hay testimonios, la gran parte está viva aún, son porque mayores si de yo edad, pero pienso- están vivos. Claro. Que es, 70 tenían 20 años, claro, cuando más o menos la eran mayoría... todos, claro, veinteañeros. Es el típico discurso socialdemócrata, es lo mismo cuando te ponen que todo es montaje, si igual hay que reivindicar acciones violentas, si la violencia es legítima cuando se ejerce contra el poder, entonces ese discurso de que todo es montaje y de que nosotros tenemos que ser siempre los hueones que están ahí aguantando nomás y nunca podemos tomar la ofensiva en ninguna ocasión, es un discurso súper amarillo, vacío, ahí socialdemócrata, no Pero sé es que qué ¿sabes más. qué? Ese discurso siempre estuvo presente en la caída de muchos compañeros, sobre todo tú comparabas un poco las dictaduras, y ahí la dictadura argentina, escuchaba a la Madre Plaza de Mayo, un montón de organizaciones, y reivindicaban como luchadores sociales, como revolucionarios. Aquí como ciertos conceptos, ciertas palabras, una vez que el compañero caía detenido, algunos era como que se bajaba el perfil a eso. Claro, decían que era una estrategia muchas veces para no hacer tantos años, pero también ese no reivindicar de lo que yo soy parte, pareciera que deja una ambigüedad también en lo que yo pueda hacer a nivel teórico y a nivel práctico, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que una vez fui a un foro en la universidad, que fue muy divertido, porque decía, ¿qué es ser de izquierda? En el año 89, 90.
Y resulta que salían las cuestiones más increíbles. Entonces empezaba un diálogo de esta izquierda derrotada y de esta izquierda en la cual cada uno contaba una historia más dramática, pero en el fondo victimizándose, pues, ¿cachai? Y ustedes no me van a creer, pero había gente que se paraba y decía, yo estuve exiliado. Y yo decía, sí, pero a mí me torturaron y además estuve exiliado. Y el otro, no sé, como que ponía... Y era muy triste el escenario, así. Yo decía, y aparte, ¿se dan cuenta que estamos hablando cosas que nadie debe pasar en el mundo, ¿cachai? O y sea, solo derrotas también. Y solo y derrotas. O sea, y lo más triste es que todos habían ganado algo. Entonces uno decía, si hubiéramos ganado, no estaríamos hablando aquí lo mínimo que es tener el concepto de qué es ser de izquierda. ¿Cachai? Y unos compañeros vestidos de comandante en ese foro. Entonces tú ahí decís, no, aquí hubo algo así como en el aire, no sé, algún gas que no permitió hacer la autocrítica, que no permitió la sinceridad, que no permitió la humildad también de aceptar que había derrota en hartas organizaciones revolucionarias, ¿cachai? Entonces, claro, si pensamos que de todos los comandantes solo Ramiro se devolvió a dar explicaciones después de el informe Manhattan, que muchos nos dejó traumatizados como un balde de agua fría, ahí uno dice, pucha, realmente o me enfrento a esta cruda realidad, o sigo viviendo en paralelo, o mejor me formo una teleserie en mi cabeza para poder sobrellevar la derrota y la pena, porque no es menor. Entonces yo ahí creo que estos grupos vienen siendo una bofetada a la realidad, ¿cachai? Porque, ¿por qué no pensar que si hubieran existido más grupos manteniendo esa situación, hubieran podido quizás defender algo que ellos encontraban reformista, ¿cachai? Pero que a la larga pudiera haber permitido que otros tomaran la decisión si querían lo que le estaban dando o querían otra alternativa. Porque esa incondicionalidad con la Unidad Popular también permitió esta tremenda derrota, ¿cachai? El otro día un poblador a mí me lo decía, hace como un mes atrás, me decía, yo siempre he pensado que sin la Unidad Popular, a lo mejor todavía hoy día tendríamos el INP, ¿cachai? Porque como que en su mentalidad, o sea, me decía, y yo lo que pensé, dije, bueno, es su bola, yo lo pienso así, porque se retrocedieron cuántos años en todo aspecto, ¿ya? Porque al poder, cuando tú le intentas quitar, se va a defender y te va a hacer trizas, ¿cachai? Entonces él veía esto, que esta alternancia entre un Frei, ¿cachai? Otro de más de derecha, pero volvía un demócrata cristiano, iban manteniendo eso. Y me decía, y llega Pinochet, y pero nos vuela todo, pues, ¿cachai? claro, pero haz el ejercicio, el supuesto. ¿Qué pasa si mañana el Frente Amplio está a punto de ganar? ¿Qué pasa si gana el Frente Amplio? ¿Qué pasa si gana una propuesta electoral de extrema izquierda o de izquierda popular? Unidad Popular. Ese es el ejercicio. Porque uno ahora lo ve como... pasaron años, pasaron 40, 50 años, pero el momento ahí mismo, ves, está ahí en la moneda y sabes que no, esto no es lo que nosotros estábamos luchando. Seríamos la ¿Cachai? boca. No sé. Puede ser. Sí, ¿no? Es una pregunta que uno tiene que hacer. Yo me acuerdo cuando murió Fidel, así varios amigos así anarcos me decían como que no estaban ni ahí con la muerte de Fidel, que no le importaba. Yo como a uno le gusta la historia y un personaje tan importante en la historia no podía para mí pasar desapercibido. Me acuerdo que lo hablé acá en la radio y yo le hacía el ejercicio y le decía, ¿y si el Frente la hubiese hecho en los 80? Hubiesen matado al dictador y hubiésemos tenido a Ramiro en el poder. Y se muere Ramiro. Vos no vayas a reivindicar, a conmemorar su muerte, porque el weón después, finalmente tú, si eres anarquista, se va a transformar igual en un enemigo tuyo, porque es representante del Estado. Pero el proceso revolucionario no se olvida tampoco, pues se tiene que respetar, no sé. Claro, que ahí está el juego, uno rescata la historia, claro. Pero también cuando se vive momentos como la Unidad Popular, que recordemos lo intenso que fue, que era así permanentemente, tomar posición, tomar distancia, todo eso,
también es válida la posición que tomaron los compañeros de la BOP. Yo creo que parte de esto es limpiarla de toda la estela de que no son de la CIA, no son de la extrema derecha, y de que gente que vio, evaluó el contexto de una forma y decidió también que algo bien valioso, actuar en base a ese contexto y actuar hasta el final. O sea, el tema de radicalizar la acción, el tema del ajusticiamiento del mundo preso hoy, es una elevación, digamos, en el ejercicio revolucionario de violencia que no había ocurrido antes. Y eso, y creo que también hay un tema ahí quizá de justicia, si se puede ver, con los muertos que habían que hizo de una u otra forma Pérez Jovic en Pampirigoyen, en Puerto Montt. Y ese tema es válido, y eso es como importante un poco decir cómo se hizo justicia, o son formas de justicia que tiene el pueblo, que tienen las organizaciones revolucionarias, que tienen los sujetos revolucionarios. Y creo que ahí es donde uno tiene que quedarse. Es que yo siento que los sujetos así como revolucionarios tienen que compartirse, un poco a lo que decía el Pablo, compartirse las ideas, apoyar un proceso revolucionario, apoyar con el trabajo y un montón de cosas, pero no volviéndose un mito, ¿cachai? Yo creo que eso en el fondo cuando era toda una causa de discusión, si la pequeña burguesía era realmente importante en las organizaciones revolucionarias, si era posible que su actuar y su compromiso fuera real, ¿ya? Me acuerdo que muchos compañeros ponían el ejemplo de Fidel Castro, hijo de latifundista, un montón de cosas, y que había generado esta revolución en Cuba, ¿ya? Se hablaba también de Miguel Enrique. De Miguel Enrique, de gente del MIR, también se hablaba de la Tamara en el frente, por su extracción y todo. Entonces se llegaba a la conclusión de que sí eran necesarios esos compañeros, porque había también que en la parte logística arrendar casa, arrendar auto, hablar inglés, tener un manejo que muchas veces por la extracción tú no la tienes, po. No tenéis la pinta, no tenéis el manejo. ¿Cómo haces todo eso? Entonces, un poco el mundo gira en estos estereotipos, ¿cachai? Que si viene un compañero con esas condiciones y tiene una entrega importante y que muchas veces la organización tiene que demostrar más para que alguien le crea, ¿cachai? Era importante también considerar quizás puesto más a prueba en situaciones, pero era importante que así lo diera, porque tenía que dar más que los otros para poder estar ahí, ¿cachai? Eso era un tema muy, muy recurrente también, no solo en eso, también en la participación de la mujer en las organizaciones revolucionarias, ¿cachai? También había un estereotipo de jeans, de bototos, de no sé qué, no falditas, no pintura, no sé qué, que tenía que ver con algo que venía también de la Cuba, pues venía de Cuba, que pues, muchos de nosotros durante los 80 y los 90 y no sé qué, era un faro de dignidad manteniéndose un bloqueo por un montón de años, ¿ya? E independiente de las críticas, de los errores, de un montón de cosas, también con la caída de otros países de la misma órbita, pero uno siempre decía, y quizá era un poco algo transversal de acuerdos, digamos, de grupos, de células, de cuadros, como se quiera decir, era no comer de la mano que te dio de comer, ¿ya? Porque finalmente alguien que tiene un proceso revolucionario consolidado, ¿ya? ¿Qué interés? Si no es un interés así como medio desinteresado de poder decir, mira, nosotros apoyamos esta organización en esto y ustedes determinan y ustedes... Entonces también por ahí va. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué tener más problemas? Si finalmente, además, en ese caso, el Frente Autónomo ya estaba hasta fuera del PC, lo que generaba, por ejemplo, para Cuba una contradicción permanente, ¿no? Siguiéndose relacionando con la gente del PC y por otro lado teniendo que reconocer a gente del autónomo. Entonces yo creo que por ahí va un tema de ir buscando como los lugares de cómo buscar a los iguales en un lenguaje común, tirando siempre con un mismo objetivo. Pero en ese ejercicio generalmente uno se aleja de los partidos o de las estructuras más pesadas y surgen estas mezclas media extrañas, que eso es lo interesante, yo creo, al menos volviendo quizás como a esta experiencia, que son estas mezclas de, mira, alguien de acá, alguien de este otro lote, alguien de otro grupo, que vivieron por caminos distintos y llegaron a conclusiones parecidas. Oye, ¿y Ronald Rivera qué era él de profesión?
¿Qué era de profesión Ronald? No Ronald, me digáis que era zapatero o porque Ronald era estuvo en el PEDA, pero no terminó. No terminó, Si Sí, es sí. zapatero, ya sé que No, no era. es zapatero, no. No, pero en verdad después se dedicó de lleno a... Sí, Ronald murió a los 24. Ya, ¿dónde muere él? Muere el 13 de junio en calle Coronel Alvarado, que queda por Independencia. Ya. Después de que matan a Pérez Sujovic, empieza la policía, bueno, ahí hay toda una trama casi de espía, si se quiere decir, Sí. que es la gente de investigación estaba más o menos al tanto de quién era de la BOP. Disculpa, Porque- pero ¿interviene en la voz? ¿Cómo? ¿Alguien logra Infiltrarla meterse, no, nadie la infiltrarse? infiltra, nadie la Nadie infiltra. ya. Pero tenían pasados comunes, porque la gente de investigaciones eran socialistas, como pasó en los de 90 veras, después, de veras. Unidad Popular. Ya, ya. Así que se conocían de pequeño, tenían gente en común. Era como Belisario Velasco. Claro, y Ya. empiezan a preguntar, llegan al tiro más o menos de a quién es, van, allanan como la casa de seguridad que tienen ellos. Pues si los más peligrosos son los que han Los, estado sí, al lado, sí. sí, pues, así llegan. Y bueno, y ahí es donde decretan estado de sitio, decretan toque de queda, la Unión Popular, toque de queda 4 días más o menos. Y ahí manda a los militares, a los detectives y a la policía rodear la casa y se da un enfrentamiento que dura más o menos toda la noche. Regimiento Win. El regimiento Win a cargo de Pinochet. Y en ese enfrentamiento está Natacha, que es la autora del libro. Estaba ahí. Estaba ella, sí. Estaba, sí. Bueno, ahí tienen que leer el libro. Tienen que leer el libro. Pero me Bueno, y pareció- ella consigue salir porque hacen una negociación entre medio del enfrentamiento, ya que salgan 3 personas. Sale ella, una niña pequeña que también vivía ahí, sale un par de gente y continúa el enfrentamiento. Y ahí muere Ronald Rivera. También hay dudas sobre su muerte, sobre si... Las dudas que hay principalmente sobre si lo matan en el acto O sea, si lo acribillan. o lo matan y después lo rematan, lo acribillan, claro. Y ahí hay todo un tema que la Natacha cuenta bien respecto como a las ropas, porque después todo eso se pierde. Porque entendamos que estaba ahí el Estado, el Partido Socialista, los comunistas en el poder y pudiendo administrar todo eso. Oye, ¿y es verdad que su hermano se suicidó? El Arturo sí, eso es lo que dicen, digamos, todos los ¿Pero él testimonios, estaba porque encarcelado o no? él había estado preso antes y también sufrió las torturas, pero ya del gobierno de Frei, del gobierno anterior. Ya. Y en ese entonces, cuando se ve rodeado, él dice, lo que dicen los testimonios, que él no quiere caer preso de nuevo y no quiere sufrir las torturas de nuevo. Y decide suicidarse. Pero es en ese mismo... En esa misma jornada, En un contexto de enfrentamiento. claro. Y los chicos que quedaron vivos y heridos también fueron llevados a investigaciones y después los juntaron a todos, más o menos 20, 25 presos. Y también sufrieron tortura, interrogatorio. Estamos hablando de Corrientes, estamos hablando de miles de amenazas. Bueno, y un poco también nos lleva a decir de que hay elementos represivos que se mantienen. Pasan los gobiernos, de que la tortura no es algo que trajo Pinochet. No. Y tampoco no voy a cargar, no es algo de la Unión Popular, no, es algo que también viene de Frei, que venía de antes, que finalmente es cómo se mantienen los estados, cómo se mantiene la represión y cómo es más cruel con estos grupos que se salen también. Con el enemigo interno. Con los enemigos internos que ya, claro, que son irrecuperables, que no es de que podéis negociar, no es de que tenías un tipo de negociación, no, ya está irrecuperable y finalmente después ya en prisión los someten a la maquinaria del olvido más cruel, violenta, digamos, lo invisibilizan y tienen que dar varias batallas para conseguir ¿Dónde servicio. serían detenidos? En la cárcel pública, Galería 2, que era en ese entonces, digamos, donde los recluían. Y están metidos con los asesinos de Schneider, con los de la extrema derecha, en un comienzo. Y ahí tienen que negociar algunas peleas. Bueno, ahí hay todo un montón de historias, digamos, interesantes que insisto, que nos muestra un periodo que siempre se habla como de dictadura para adelante. Yo creo que es bien interesante estudiar antes. Oye, ¿y este libro se llama? ¿Se llama así? Con la frase que tú decías. ¿Sí? Sí, Largo el título. es que es un buen libro. Ah. ¿Cuántas hojas tiene? Si no aprendemos a luchar juntos, nos matarán por separado. Que es básicamente también la frase que resume un poco esta historia de que la BOP la empiezan a atomizar, empieza a quedar sola, y de que finalmente la propuesta de la BOP era generar, no que sea solo la gran organización la BOP, sino generar un montón de grupos guerrilleros Claro, pequeños. claro. ¿Cachai? Y porque había más grupos, estaba el MR2, los helenos, grupos pequeños que iban saliendo de los partidos, no sé, 5, 6, 10 personas se decían armar, empezaron a hacer cosas. Habían varios grupos, digamos, que por la izquierda criticaban la Unidad Popular y finalmente, claro, Natacha decide usar esta frase que es como, tenemos que estar juntos en esto, ¿cachai? Y que es como lo interesante, lo bonito y finalmente lo que no ocurrió también, lo que no ocurrió en ese entonces. Oye, este no es el primer libro en el que tú participas de la voz, Claro. ¿ya?
¿El primer libro qué contás? Así como en términos No, es que el primer de- libro es como un resumen, finalmente es como algunos datos, hay parte de los comunicados, como un poco una historia bien, un bosquejo de qué pasó. Ya. Lo interesante de este libro es de que es la historia de ella, es testimonial, y ella cuenta que cómo lo vive, qué vive, cuenta datos que obviamente nadie más tenía porque son los que vivió ella, cuenta, no sé, los diálogos Ella- que había entre Ronald con la gente del MIR, que habían las discusiones que ¿Y había. ella cuándo sale a Noruega? Ella, es que me estaba haciendo preguntas muy exactas, pero No, ella no, sale en pero- dictadura. No, pero no me digáis años, sino que pero ella sale ya En dictadura, ya. claro, porque ella cae, consigue salir bajo fianza, Ya. llega la dictadura, la pilla como afuera, o sea, la pilla bajo fianza, se va clandestina, después cae detenida y después empieza a negociar y se va con el embajador de Noruega. Vamos ¿Y a eso? ir a la musiquita para seguir hablando de este tema tan interesante que es el libro Si no aprendemos a luchar juntos, nos matarán por separado. Ya la vivencia de la voz. Así que vamos a ir a la... Dime, Vamos. Pablito, ¿quién? Vamos a la música entonces. Esto es Libertad de la Lira Libertaria y El Fuego y la Palabra de... y Danza Salvaje de El Fuego y la Palabra. Cada uno es siempre libre de abandonar a capricho, apartarse si conviene, fatigarse en el camino o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente, donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto, yo he seguido mi camino y gritándome, estoy vivo. Y este vértigo en el vientre lleva a verme desde afuera. El pulso late y crece, avanzan mis piernas, mis manos y frente. Quizás esto es mi libertad. Y este vértigo en el vientre lleva a verme desde afuera. El pulso late y crece, avanzan mis piernas, mis manos y frente. Quizá esto es mi libertad. He jugado mi única carta, esta carne y su existencia, y siempre un paso más allá, la libertad se me aleja, con los pasos que doy cerca.
de bella estrella, iluminación insurrecta, revuelta, violenta contra realidades cruentas, vidas que se niegan a hacer cuentas, preparan la respuesta. Ya, libertad o muerte es la apuesta, aunque el camino sea una cuesta que a muchos la vida nos cuesta. Seguiremos avanzando, ser libres es la meta. Sí, ser libres es la meta. Somos la consecuencia de una mayor violencia fecundada desde niños, violando nuestra inocencia. Coste la dictadura y de la posterior basura. Democracia con mano dura, genocidio continúa. Pero esta noche es nuestra rabia la mejor muestra de que el que reprime no siembra maestra, y que el domador puede ser devorado por las fieras, fieras, fieras. Dulce furia rebelde que se desata insurgente, invadiendo las mentes, los corazones calientes, quienes aún están vivos, que respiran y que sienten que esta realidad hay que hacerle frente, que culpable también es el que este orden de mente lo defiende y lo consiente. Esta noche no hay tormenta que apague el incendio de este corazón herido. Se aceleran los latidos, despiertan sus sentidos al son de este sonido brutal y subversivo. Danza salvaje de fuego y coraje, ritmo de guerra que invade las calles. Bailaremos esta noche hasta que todo estalle, para que nunca más el miedo nos calle. Canción rabiosa, no censurada, notas rebeldes de fuego y pedrada. Dignidad despierta que enfrentando a las balas, a la muerte que dispara contra nuestras barricadas. No la vence el temor, no calla, no para, como un volcán en erupción esparce su lava. Esta noche vomitaremos libertad hasta sangrar. Esta noche la represión no nos podrá parar. Esta noche la revuelta en las calles danzará su ritmo furioso mientras arde la ciudad. Danza salvaje de fuego y coraje, ritmo de guerra que invade las calles. Bailaremos esta noche hasta que todo estalle, para que nunca más el miedo nos calle. Danza salvaje de fuego y coraje, ritmo de guerra que invade las calles. Bailaremos esta noche hasta que todo estalle, para que nunca más el miedo nos calle. Danza salvaje de fuego y coraje, ritmo de guerra que invade las calles. Bailaremos esta noche hasta que todo estalle, para que nunca más el miedo nos calle. Danza salvaje de fuego y coraje, ritmo de guerra que invade las calles. Bailaremos esta noche hasta que todo estalle, para que nunca más el miedo nos calle. Seguimos acá en la presentación del libro de la Bob. Estamos aquí bien entretenidos. Oye, la presencia de la mujer en esta organización. Muchos, pocos, más o menos. Eran pocos en la BOP en general. Así que por ende las chiquillas también eran ya, pocas. Va a poner en la No, pero eran pocas. Porque todos eran pocos. No, pero eran pocas. Eran pocas. ¿Sí? Pero... ¿Algún cargo? Es que no sé cómo se dividía con cargo, era un poquito más, quizás más informal el tema, así como para tener cargo y todo. Pero bueno, el libro cuenta un poco la historia de ella, desde su posición también como de mujer. Cuenta un poco cómo va viviendo, cuenta también las situaciones de machismo que había dentro de la organización, que claro, en verdad era no por la organización especial, sino la situación de machismo que se vivía en la izquierda en general en ese entonces, bueno, y que sigue hasta... Oye, las acciones en los grupos armados generalmente son de autofinanciamiento, ¿cierto? ¿Ya? Porque ellos asaltaban, no sé, supermercados, bancos, cosas así. Pero ¿qué otras acciones tenían ellos de propaganda o de ajusticiamiento? ¿Existían también ese tipo de acciones en la COP? Generalmente las acciones eran, por un lado, para conseguir armas, y por ende era sustracción de armas a la policía, y por otro lado, acciones de financiamiento. Financiamiento por un lado, claro, a bancos, a instituciones, y por otro lado, ataque a traficantes de dólares. Entendamos el contexto en los 60, en los 70, que era Estados Unidos tratando de reventar la economía, traficando dólares dentro de acá. Y por ende, generalmente la gente que traficaba dólares estaba vinculado a la extrema derecha, a Patria y Libertad, a estos grupos, y también finalmente al Mercurio, a todos esos lados. Y por ende también ese era un ataque, no era un tema solamente de financiamiento, sino también era un ataque, digamos, claro, era un objetivo político. Y la plata, lo que decía, porque iba por un lado para generar infraestructura a ellos, y por otro lado generalmente la mandaban para Bolivia, lo que decían. Oye, y el hecho puntual, por ejemplo, del ataque a los Rati ahí en General Maquena, ¿a qué obedece ese ataque? Claro, eso.
sí, en orden en cronológico, así como el final, si se puede decir, de la BOP, es el 8 de junio matan a Pérez Ujovic, el 13 de junio la policía y los militares allanan esta casa, matan a Ronald Rivera. 5 días de... Sí, los pillan al tiro. Muere Arturo, detienen a todo el resto de la BOP. Ahí la desarticulan completamente. 20, 25 presos, los que caen, hay otra gente que no cae y consigue arrancar. Y el 16 de junio, uno de los chicos más importantes, que se llama Heriberto Salazar, que logró romper el cerco, va con lo último, que más o menos los últimos pertrechos que le queda a la organización, va con una metralleta, dinamita, un par de revólveres, y va hacia investigaciones, que era quien comandó, dirigido por los socialistas, quien comandó la represión a la OPA. Va y decide de una u otra forma vengar a los muertos y vengar a los detenidos, y ese es como el objetivo. No tenía un, si se quiere decir, un proyecto más allá, no, va desde la rabia, va desde la sensación, va desde la desolación, desde la desesperanza también, y también desde la rabia finalmente, desde la venganza, si se quiere llamar de una u otra forma. Va, ataca a los agentes de investigaciones que estaba, digamos, en la entrada, y su objetivo era buscar al director de investigaciones, que es Eduardo Paredes, Coco Paredes, socialista, desapareció después ya en dictadura. Mira cómo es. Como son las cosas, claro, y él va a buscarlo a él, digamos, porque él fue el responsable, y él ahí juega un rol. En el libro queda más claro, pero el rol de él también fue bastante sucio, en el sentido de que él, por un lado, como socialista, también tenía llegaba de una u otra forma a la gente de la BOP. O sea, también fue un tema como de traición. Claro. Los conocía de una u otra forma. Yo creo que es la figura bien similar a lo que pasa en los 90 con La Oficina, con Velasco, con Chilin. Es gente que, claro, de una u otra forma tenía un contacto con cierta gente izquierda, con ciertos grupos armados de una u otra forma. Se da vuelta, empieza a trabajar en la represión, trabaja muy bien en eso generalmente los socialistas. Sí. Y este fue un acto de venganza. Va, se enfrenta con la policía en la entrada, con la gente de investigaciones, y se inmola, se detona en la entrada del cuartel en General Maquena, claro, ingresa y mata a 3 detectives y destruye parte de la fachada. Y ese es como el acto, se llama como uno de los actos finales de la BOP, y ya se acaba de una u otra forma. Después ya empieza el tema ya de la represión dentro de las cárceles, cómo consiguen vivir, tratando de gestionar, digámoslo, algún, no sé, de ser más llevadera la prisión, y después ya lo pilla la dictadura. Pero la BOP se acaba principalmente con ese acto. Alguna gente consigue salir, tratan de hacer un grupo de nuevo, pero no funciona. El libro cuenta un poco esa experiencia, que tratan de parar un poco la cuestión de nuevo, pero ya no, estaba ya muy infiltrado, ya estaban como muy atentos sobre esta gente. Lo llamativo es como, es un hecho que no había pasado antes, digamos, en la historia de Chile, o generalmente como en la historia de los grupos revolucionarios, como un tema de un atentado suicida, y un atentado como, claro, con el objetivo político único de la venganza y de botar la rabia. Y eso también lo hace llamativo el contexto, y también poniéndome, ¿no?, en la mente de Heriberto, que también es un caso bien llamativo. La gente es una persona más grande de la BOP, la mayoría tienen de 20 a 24 años, y Heriberto tenía 40, 45, y había sido carabinero antes. Y él se retira de carabineros, dicen harta gente que era vinculado a los anarquistas del grupo, que eran como 2, era él, alguien de filosofía en el pedagógico y otro más, algo así. Y claro, él también muy solo, muy por su lado, muy como cuidadoso, no sé qué, y hace esta acción final como ya de no sé, con algo de desesperanza, pero también con algo de dignidad también. Oye, y este entretenido libro, ya dan como ganas de leerlo. ¿Cuándo van a tener ustedes el lanzamiento de este libro? El libro, ¿Y en qué lugares? Te cuento, nos dimos septiembre para hacer la promoción completa en todos los lados que podamos. Ya. Y empezamos por acá, porque es una radio muy importante y es una población muy importante para nosotros. Y, ¿sí es verdad? Eso es lo políticamente Eso correcto. es lo políticamente correcto. No, habla Victoria siempre bien. Y el lanzamiento lo tenemos, el primero es el miércoles 9 de octubre a las 19 horas en Avenida Brasil 658, que es la Casa Bolívar, la conocida como Casa Bolívar. Ese va a ser el primer lanzamiento que vamos a hacer. Va a venir ella desde Noruega, así que eso también va a estar interesante. Quien quiera conversar, entrevistarlo, un poco aumentar este cruce generacional. Y el otro lanzamiento va a ser el sábado 19 de octubre a las 17 horas en Población Nueva La Habana, actual Nuevo Amanecer, que eso se lo cambiaron los milicos el nombre. Qué lindo. En la calle es Punitaqui 2793, con Las Higueras, La Florida. Punitaqui 2793, con Las Higueras. Va a circular un afiche, mapas para llegar y todo eso.
Lo interesante de esa jornada, la del 19, que va a ser más para conversar. Sí. La del 9 generalmente más presentación, va a estar más más formal, va a haber vino de honor como buen lanzamiento. Es un vaso por persona. Y formal. Y la del 19 la idea es conversar, compartir. La del 19 un asado. Claro, va a terminar quizás en qué. Ay, no, perdón. Y va a haber otra jornada que va a ser el... Chuta, se la cago en el piso. Ya. No sé, que ve, uno el placer lo conecta con la carne. Y la última jornada va a ser el 25 de octubre en Arica. Ella es de Arica y Ronald pasó por Arica. Y ¿Cuándo es eso? El 25 de octubre. Y como te decía, la BOP trató de centrar, digamos, de tener una base en Arica para hacer el cruce a Bolivia, para mandar dinero y tener un contacto con la guerrilla. Así que ahí hay harta gente en Arica, digamos que no sé, 3, 4 personas que habían sido la BOP o estaban por ahí. Mira. Y en el libro también cuenta eso, Buenísimo. cruzando la frontera, tuvieron problemas. Así que esos son esos 3 que vamos a tener. Y está bueno también eso. Oye, así ya una pregunta como del abogado del diablo. ¿Ah? ¿Tú piensas que el accionar de la BOP generalmente creó alguna instancia así como de tensión, creó alguna situación que puso en jaque a la Unidad Popular, influyó directamente en crear este espacio de odiosidad hacia lo que Allende, digamos, cómo él gobernó? Es que la pregunta es, ¿qué se quiere? ¿Se quiere la revolución o se quiere un gobierno...? No, si en eso yo estoy claro. No, si yo estoy claro, y que los objetivos estaban totalmente desvirtuados y bajo una coalición que no respondía a los intereses del proletariado, por ponerlo así. Pero con ese objetivo la acción sí buscaba eso. Sí buscaba de una u otra forma ir agudizar las contradicciones, Claro, yo creo que ahora la mirada cambia. La mirada, por ejemplo, yo puedo decir, la BOP era una experiencia importante, era una experiencia que era un accionar que, si lo miramos posterior al golpe de Estado, era lo que yo me imaginaba, que pudieran existir varios grupos, digamos, de la BOP para poder generar un accionar realmente revolucionario y en defensa de un proyecto en común. Claro. ¿Entiendes? Pero así como el argumento de muchos de los partidos que fueron parte de la Unidad Popular, ¿es antojadizo decir que la BOP provocó tensión o que mermó el accionar de Allende? Yo creo que no era antojadizo, yo creo que sí provocó tensión. Yeah. Y la generó, y lo sabían. O sea, matar a un ex ministro del Interior, Por eso te de la digo. democracia cristiana, que era el que estaba más o menos a la mitad, sí, yo creo que se sabía Ya. que iba a generar una tensión y también se buscaba eso. Lo que yo puedo entender a la distancia y lo que veo es de que se buscaba tensionar, se buscaba como generar una crisis con una salida revolucionaria. Esa yo creo que es la diferencia, y no una crisis como golpista, claro, que es la que la derecha la veía. Que previa de que en el fondo efectivamente las acciones de la voz propiciaron el golpe, y eso igual también es una interpelación a la izquierda que apoyó a Allende, de decir así, ¿cuál era tu lectura en ese momento? No anticipaste que, o sea, el MIR también lo tenía claro, y las facciones dentro de no sé, pues de los cordones industriales que le mandan esta carta que es famosa a Allende unos días antes del golpe, de decir, oiga, si se viene esto y está sucediendo y es una opción, y es lo más probable que suceda, de que haya una reacción armada de la derecha con el apoyo de Estados Unidos. Entonces no era algo descabellado pensar de que iba a suceder eso. Ya, pero esa postura, ¿tú la ves como una postura ingenua de Allende o la ves como una postura acomodaticia, digamos, de que ya estoy en esto y prefiero quedar como un mito y como un mártir antes de cambiar de accionar? No sé, yo creo que No, lo interesante... no podría responder eso, no me voy a arriesgar. puede Pero- ser un poco de ambas, puede ser un poco de más de una que de la otra. Igual hay una falacia, Porque hay una igual mentira. Igual es como evidente que la derecha, con la CIA y un montón, o sea, yo creo que no es iluso pensar que la derecha no se iba a defender. Sí, pero ahí No, pero él pensaba que los militares iban a ser iban a constitucionales. ser constitucionales. Y que también por eso también es uno de los elementos que se señalan a la voz como esta infiltración de la extrema derecha, que quien mantenía el equilibrio, entre comillas, ahí por el pacto que hizo Allende con la democracia cristiana, Entonces también fue como
para esta izquierda fue como un golpe súper planeado haber atacado a este Exministro. claro, que sería como un símil de Jaime Guzmán porque es una Claro. figura potente. Y clave, y que daba un equilibrio de una otra forma, que también la idea era romper el equilibrio y llevar a agudizar más las cosas. Te decía que también hay una mentira al decir de que, claro, esto generó, o esta acción armada generaron el golpe, que es como que harta gente ha dicho eso. La mentira es de que la Unidad Popular consiguió desarticular a todos estos grupos armados. A la BOP, a la MR2, que son grupos más pequeños que no se conocen mucho, pero consiguió, o sea, para el 73 tenía a todos estos grupos desarmados y tenía los cordones industriales atados con la ley de control de armas. O sea, finalmente la represión antes de la dictadura partió de ahí, para, en la mente de Allende y la Unidad Popular, para mantener el proceso, controlar que todo funcionara bien y Era todo una eso. señal de que efectivamente De que había no se le estabilidad. estaba desbordando a él, Claro. que era el discurso también de la democracia Claro. cristiana y de la derecha, si se está desbordando, está siendo inconstitucional. Claro, y él dice, no, consigo que sea constitucional, consigo esté todo en orden, pero claro, para la dictadura llegan sin ninguno de estos grupos. Y sin armas, los cordones industriales, y Podrían claro. haber Claro, y con todos estos procesos quizás mucho más fértiles, más interesantes, revolucionarios por la izquierda, desarmados y perseguidos. Bueno, yo así como acotación, yo diría que Allende y el proyecto de la Unidad Popular obedece nomás a eso, a su proyecto. Era un proyecto socialdemócrata que tampoco pretendía radicalizarse más. De hecho, Allende siempre defendió como esta postura bien socialdemócrata. Nunca pretendió quedarse más del tiempo que era su periodo constitucional como presidente. Entonces, en el fondo él estaba respetando un Estado de Derecho y estaba siguiendo su línea como un militante socialdemócrata que había sido toda su vida. De hecho, hay un libro que cuenta un militante del MIR, que se llama Todos los días de mi vida, que es de Nérico García. Y él cuenta que en su juventud él cae preso porque le pillan una imprenta cuando Allende todavía era ministro, en los años 60. Cae preso junto con el papá, que era socialista. Y los llevan a una comisaría ahí en Las Condes, porque también eran de allá. Y llega Allende a la comisaría y pide ver a este chiquillo que era del MIR, pues, que era un joven en ese tiempo. Y pide que se saque toda la ropa, que se dé una vuelta, y llama al teniente y le dice... Allende le dice al teniente, mira, yo veo aquí a Nérico García, que es quien escribe el libro, que no tiene ninguna marca. Mañana cuando se presenta al tribunal tiene que estar del mismo modo. ¿Cachai? Ya, y el teniente le dice, ya, sí, todo bien. Pues, y le dice, ¿y ahora quiere ver al papá? Y Allende le dice, no, él no me preocupa, a él no le van a hacer nada, si un socialdemócrata igual que yo. Y no lo vemos, ve solo al mirista, porque sabía que era más peligroso lo que podían hacer con un mirista que con un socialdemócrata, con un alto militante del Partido Socialista. Sí, yo creo, claro, pasa por entender eso, los proyectos de cada uno y no confundirse eso. Y cuando uno entiende eso, claro, ahí no le pide más cosas tampoco y entiende los procesos políticos de tal forma. Lo que te decía, ¿qué pasa si sale el Frente Amplio ahora? Va a ser un gobierno progresista, y más piensa en Uruguay con Mujica en su momento. Sí. Progresista, interesante, sí, muchos miramos, casi folclórico ya. Pero finalmente se mantiene el capitalismo, se mantiene la mercancía, el Estado, las cárceles, la autoridad. Sí. Es que igual es fuerte, o sea, escuchar, por ejemplo, que durante la Unidad Popular se mantuvo la tortura, estos acribillamientos, igual es complicado, o sea, yo creo que hay mucha gente que en el romanticismo de la Unidad Popular se veían muchas cosas, quizás hubieron muchas ganancias en aspectos sociales, en otras cosas, pero como bien dices tú, finalmente el Estado mantiene sus formas de control. Igual este libro, el testimonio de ella, de Natacha y de otra gente, es gente que después sigue militando en la izquierda, que no se va como, no sé, enojada o despechada, no, sigue, después ingresa al MIR, apoya de una u otra forma, durante ya en el exilio, pero sí es gente que sigue participando con una sensibilidad, si se quiere decir, como de izquierda en las distintas luchas, desde afuera, obviamente, de otra posición, apoyándose en el tema de los mapuches, en grupos pequeños de allá, pero hay un tema, digamos, de que no es una crítica, digamos, a la idea de revolución, ¿no? Que, no, al contrario, es como, bueno, pasó esto, pero acá hay que seguir, y acá no hay duda de eso, digamos, no es una crítica que llame a la derrota o al inmovilismo. Eso.
Eso está bastante interesante la conversación aquí con el compa. El libro se ve más interesante aún. Tiene su buen número de páginas. ¿Cuántas páginas tenía? 412. 412, así que un buen libro. Ahí Va para la imprenta. para terminar. No, pero está bueno, está interesante. Y ahí también, si quieren ir a cubrir esa fecha, la del lanzamiento, está toda la disposición y posibilidad. Y el día del lanzamiento me imagino que van a tener copias físicas ahí a la venta. Ahí. Hoy disposición. sí habían interesados ya en comprarlo. Sí, a mí igual me preguntaron, igual por... Pero ahí que se esperen porque está todavía está en ¿El veremos. valor es obrero o A pequeño burgués. O pequeño que no, obrero, si la idea es bajar los costos ahí para que circule. En verdad, claro, los libros que... Ahora, este libro viene desde la editorial Tempestades y los libros, la idea siempre es que estén a bajo costo. editorial Tempestades. Lo dice todo. Lo dice ¿Ah? todo, lo dice Lo todo. dice todo la lo dice- editorial Tempestades. El manso grupo de personas. Vamos a la última canción para ya ir despidiendo el programa de hoy. Sí, pues... puta, no tengo la canción de Víctor Jara que era precisa, pero... Señor, claro, pero... Voy a poner una canción que es de Protestango, que es un amigo que ahora está como por Francia, creo que está la última vez. De ahora- Argentina, ¿no es cierto? Sí, es argentino, pero anda de viaje. Parece que lo tuvimos. Sí, po, vino Sí, vino una aquí a la actividad. radio, estuvo rayando la muralla con el programa que hacía con la Dani y la Caro. Un saludo para la chica. El Fideo, así que, no, creo que ahora anda por Suecia, no sé por, bueno, Por algún lugar de es un loquillo, anda haciendo ahí música, teatro en la calle, ahí el compa anarco igual, así que ahí vamos a poner un temita, se llama La Ciudad de los Ojos Tristes, y después volvimos a despedir el programa. Protestango en la 1 de mayo. Transmitiendo desde Porteñilandia, la ciudad de los ojos tristes. Los ojos tristes, malestar de sus miradas que te esquivan al pasar en esta ciudad. No se puede afrontar si miramos para abajo. En el alma tiene un tajo la pobre ciudad. La ciudad de los ojos tristes me atrapa el corazón. Mientras pienso en el amor, la noche me desviste. Con mi corazón marcando el tempo, caminando voy contento, sintiendo sobre mi cara a mi querido amigo el viento, que me dice susurrando, tu melodía está sonando. Las rotas y frías baldosas dan percusión a mi caminar. Calles y árboles quedan atrás, sin saber dónde iré a parar. Voy mirando a las estrellas o lo poco que se ve de ellas. Llego lentamente a una avenida, a lo lejos se ve la policía, colectivos, taxis y algún que otro auto. Miro bien y veo a un hombre que se rebalsa de odio, se rebalsa gota a gota y poco a poco se seca su mirada y me ve. Me alejo ante su soledad y me pierdo en caminar, buscando algún lugar para por un rato poder parar. Mientras sigo caminando en un compás irregular, concentrado voy pensando a qué le llama bienestar. Los ojos tristes, malestar de sus miradas que te esquivan al pasar en esta ciudad. No se puede afrontar si miramos para abajo. En el alma tiene un tajo la pobre ciudad. Me siento en un banco a descansar y a fumar.
Lentamente empiezo a reflexionar. ¿Qué pasa esta madrugada que la plaza está vacía? Ah, con la fumada me olvidé que a los mendigos los echaron hace un par de días. Los movieron como si fueran la basura contaminante del barrio, los sacaron como si estuvieran a alguien molestando, cuando en realidad los únicos que fastidian y saturan son los uniformados de siempre cuando están patrullando. Casi todos están durmiendo, prefiero la soledad nocturna. Mis oídos están relajados, a esta hora no hay ruidos que me confundan. El silencio de la plaza me quiere, me cuida, me abraza. Estoy tan pero tan a gusto que me siento como en mi casa. Cantan los primeros pájaros, rugen los primeros coches, la oscuridad desaparece, la gente parece feliz, amanece, están todos apurados, muy apurados, por llegar al trabajo, me miran como a un estropajo, ellos, los de los ojos tristes. Los ojos tristes, malestar de sus miradas que te esquivan al pasar en esta ciudad. No se puede afrontar si miramos para abajo. En el alma tiene un tajo la pobre ciudad. Ahora sí, compadre, bájele un poquito nomás el volumen, que acá está este hombre dando fuego, dando garra, dando todo lo que tenga para improvisar. La milonga no vino a rapear, vino a decir con ganas que estaba usted por ahí. ¿A dónde estaba? ¿Dónde estaba? Le preguntaban sus amigos. Acá estaban todos atados, un poco deprimidos. Caminando por la ciudad de los ojos tristes me encontré con este amigo. Le pregunté, ¿cómo está usted, querido? Acá estoy yo, vengo de viaje, hace 8 años y medio que me fui. ¿Qué quiere que le diga? Yo no lo mandé. No me arrepentí, sin embargo voy buscando un sentimiento que me busque, que me encuentre, que me saque bien de adentro. ¿Pero lo encontró? ¿A quién? ¿A quién va a ser, hombre? ¿Al sentimiento? Claro que sí, ¿no me ve que estoy contento? Pero lo disimula y de nacimiento. Mire que no miento, usted saca todas las cosas de adentro para afuera. Dígame las tweets antes que me muera, así me las puede compartir. Si no, ¿para qué se vivir? Usted sabe muy bien que no sirve fingir. Y sin más palabras lo dejé seguir caminando. A ese muchacho que allá va sonando, como siempre por ahí anda remando, con ese su proyecto que se llama Protestando.